De un modo medicinal o recreativo, la humanidad mantiene una relación cercana con la planta de cannabis desde hace por lo menos 5.000 años. Como algunos de sus componentes tienen propiedades psicoactivas, la planta está fuertemente regulada o prohibida en la mayoría de los países. Sobre el consumo de esta planta pesa un estigma delictivo. Muchas veces se ha etiquetado a los usuarios de cannabis como sujetos peligrosos. La criminalización del uso de la marihuana está rodeada de mitos y desconocimiento. Defensa Porteña, un podcast con información legal y completa para poder acceder a tus derechos fundamentales. Defensa Porteña es una producción del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad junto a la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Episodio número 1. Cannabis. Regulación legal y derecho a la salud. Bueno, soy Lorena Lampolio, soy defensora oficial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también soy docente ordinaria de la Universidad Nacional de Quilmes y desde hace 2 años que hemos lanzado un diploma en cannabis, regulación y políticas de drogas. Mi nombre es María Victoria Vaca Paunero, yo soy defensora oficial criminal y correccional en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial Lomas de Zamora. Actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, CECA. Lorena y Victoria trabajan dando asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, especialmente en causas vinculadas al cannabis. Por eso conocen en profundidad la normativa que rige el acceso al autocultivo de cannabis con fines medicinales y nos lo pueden explicar. En el mundo hay más de 50 países con regulaciones de uso medicinal de cannabis y hay países que tienen regulación específica para toda la planta de marihuana. Acá en América, Chile tiene un sistema específico de cannabis medicinal a través de una fundación, que es la Fundación DAIA, bastante eficiente, pero un sistema privado y un Estado muy complejo en términos de prohibicionismo. Además, Colombia también tiene un sistema de regulación y de tolerancia. Uruguay es nuestro ejemplo más cercano, tiene un sistema de regulación desde el año 2014 y Uruguay lo que tiene es un sistema de estricto control estatal, pero que deja cantidades de plantas que las personas pueden tener, la producción la producen privados, pero la recibe todo el Estado y la redistribuye para su venta dentro del sistema farmacéutico. Lo que no hay es, persecución penal al cannabis. En la Argentina, a partir del 2017, que fue sancionada la ley 27.350, conocida como ley de cannabis medicinal, es que cambió este paradigma de criminalizar. Creo que esta ley de cannabis medicinal surgió a partir de abajo hacia arriba, es decir, esto fue un logro de los familiares de los usuarios de cannabis medicinal. Fue una ley que tuvo muchas dificultades y muchas limitaciones porque fue muy restrictiva y aún más toda la regulación administrativa que surgió después, los decretos del Poder Ejecutivo, que fue el decreto 738. Primero, que esa ley no permitía el acceso a la planta por parte de los usuarios, es decir, no tenía permitido el autocultivo. Luego, el decreto también limitó a una sola patología, que fue la epilepsia refractaria. Y si bien la ley decía que los usuarios podían tener acceso gratuito, el Estado les debía proveer en forma gratuita el insumo, ya sea de la planta de cannabis o sus derivados, eso obviamente que no sucedió. En el año 2020, en noviembre del 2020, tuvimos un cambio importante porque salió el decreto 800 del 2020 y ahí sí derogó el decreto anterior y eso permitió que todos los usuarios de cannabis medicinal para la salud pudiesen tener un acceso a la planta a través del autocultivo. Dentro de esa ley hay un artículo muy importante, que es el artículo 8. Que habla del acceso. El artículo 8 lo que dice es, la gente va a poder acceder al cannabis por la vía, lo que sería el autocultivo, que abarca 3, en realidad, acciones. El cultivo para mí misma,
el cultivo solidario por parte de otra persona, para mí, en el caso que yo no pueda cultivar, y el cultivo en red, esto es por intermedio de organizaciones de la sociedad civil, ONGs. Entonces, para que esta ley tuviera realmente un reconocimiento de derechos respecto de las personas que usaban la sustancia y que son además los que motorizaron o quienes motorizaron la iniciativa legislativa, porque no parte del Estado, sino que es la sociedad la que va a reclamar esta legislación, indispensablemente en la norma tenía que haber un artículo que reconociera esa vía de acceso. ¿Cómo era el panorama en relación al uso terapéutico de cannabis antes de la sanción de la ley? Fue en el año 2017, donde no existía, todavía no se había cambiado la reglamentación, entonces obviamente estaba prohibido el autocultivo y también la única, en ese momento, la única patología que se permitía tratar con cannabis, la planta de marihuana o un derivado de la planta de cannabis, era la epilepsia refractaria. En lo que me tocó a mí como defensor oficial fue litigar o representar a madres, a familiares de usuarios de cannabis, que si bien la ley decía que tenían un acceso gratuito, veíamos que no era así, que en ese momento lo único que se permitía era el Charlotte Sweet, que es un producto importado de Canadá, que un frasco sale $300. Entonces estamos obligando a que una familia que no tiene recursos para poder importar ese aceite y que estaba prohibido en ese momento plantar, tener autocultivo de la planta de cannabis, se viera obligado a pagar esos costos. Lo que a mí como defensora me tocó defender fueron los derechos de esos familiares, de esas madres principalmente, que buscaban mejorar la calidad de vida de sus hijos, y que eso se hizo a través de obligar a accionar contra las obras sociales, específicamente contra la OSBA, para que OSBA pudiera cubrir todo el tratamiento de cannabis de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los usuarios de cannabis medicinal a partir de la ley 27.350? El ReproCan es un registro para pacientes que se tratan a través de la planta de cannabis o sus derivados, pero eso es una autorización que tiene que entregar el Estado. Una cosa a destacar es que en el año 2021 el Ministerio de Salud sacó una resolución, que es la resolución 800. Esta resolución, en primer lugar, que puso todo el tema de la regulación del cannabis en cabeza del Ministerio de Salud, como debe ser, y no como antiguamente estaba en cabeza del Ministerio de Seguridad, porque acá estamos hablando no de un tema de seguridad, sino un tema de salud. En esta resolución lo que se reglamentó es qué puede hacer un usuario. En primer lugar, obviamente puede plantar la planta de cannabis, puede tener de 1 a 9 plantas, puede transportar 6 frascos de 30 mililitros de derivados de la planta de cannabis, comúnmente conocemos como el aceite de cannabis medicinal. Pueden también transportar 40 gramos de flores. Lo único que se le pide a las personas es que tengan una indicación médica. Fíjate que no es receta, es solo indicación de uso de cannabis, no de aceite, sino de cannabis solamente. No es necesario que diga qué tipo, qué derivado, vía de administración, es irrelevante. Y que se firmen una declaración jurada, o que se llama consentimiento bilateral informado, que es lo que le queda, digamos, como registro al Ministerio de Salud. Una vez que esa validación está constatada por el Ministerio de Salud, se extiende la autorización, que es válida por 1 año. ¿Pero para qué? No solo para que las personas accedan a cannabis, porque el acceso igual está garantizado por la ley en sí mismo, sino que les permite quedar exentos de la aplicación de la ley penal, autorizando conductas que de otra manera podrían estar implicadas en un proceso penal, y es lo que se trata de evitar. El registro del programa de cannabis o ReproCan busca mejorar el acceso de las personas que tienen indicación médica de consumir cannabis basado en la evidencia científica disponible. Pero ¿qué tan confidencial es este registro? ¿Es posible que sea el origen de mecanismos de persecución? Todos los datos que están incorporados al ReproCan tienen protección específica de 2 leyes, no una, 2. Hay una ley de datos de protección de los datos del paciente y una ley de protección de datos personales. O sea que no migran la información del ReproCan hacia otras bases, digamos, que puedan ser usadas en contra de la gente. El allanamiento es un procedimiento en el marco de un proceso penal.
¿no? Y que hay dos maneras o dos lógicas para allanar, o dos vías. Una es la obligatoria, en realidad, y la regla general es con orden judicial previa. Para que un juez penal disponga una orden de allanamiento, tiene que haber una investigación anterior a esa, de la cual emerja la posible comisión de un delito y la posible existencia de elementos que prueban la comisión de ese delito en un domicilio determinado. Y cuando entran al lugar de allanamiento, lo primero que tienen que hacer es informarle a la persona que los reciba, si es que hay alguien, bueno, venimos con esta orden, exhibirle la orden judicial con la firma del juez, la causa en la cual o el proceso penal donde se expide la orden, y qué están buscando. Porque las órdenes de allanamiento no son cheques en blanco. Eso viene detallado y la persona que está en el allanamiento tiene el derecho de saber exactamente quién entra, por qué, por orden de quién y a buscar qué. Y las fuerzas de seguridad están obligadas a informárselo. Pero también existe otro tipo de allanamientos, que es el que creo yo es el peor problema, que son los allanamientos en urgencia, los cuasi espontáneos. Esto es, un policía, por ejemplo, yendo por un techo persiguiendo un presunto ladrón y ve plantas desde arriba en un jardín y hace un allanamiento de urgencia. Que esos son allanamientos que, depende del código de procedimiento, están habilitados con una llamada telefónica al funcionario judicial. En la práctica está lleno de estos allanamientos. Y entonces entran por solo ver plantas, piden autorización por teléfono y se encuentran ahí con la realidad, que puede ser la persona con ReproCan ejerciendo un acto absolutamente autorizado por el Estado. Entonces, ahora que tenemos una ley, ¿por qué siguen persiguiendo a las personas usuarias de cannabis? La tensión es que seguimos teniendo, es como que tenemos dos leyes que tratan el tema de la planta de cannabis que se contradicen. Porque si bien en el año 2017 fue sancionada la ley de cannabis medicinal, no derogó ningún artículo de la ley conocida como la ley de estupefacientes, que es la 23.737, donde en su artículo 5 sigue criminalizando tanto la siembra, la comercialización, el transporte de cualquier tipo de estupefacientes en el que está incluido la planta de cannabis. Por un lado, una que aprueba la planta de cannabis para usos medicinales, que permite el autocultivo, que permite que la gente pueda tratar sus dolencias y mejorar su calidad de vida a través de la planta de cannabis o de algún derivado, y por otro lado sigue vigente la ley penal que criminaliza a los usuarios de cannabis. El conflicto principal es que seguimos teniendo una ley de drogas vigente del año 89 cuya aplicación, muchos de sus preceptos, de algunos de los contenidos que tiene la ley y la forma en que se aplica, es contrario a los derechos humanos. El ReproCan lo que hace es reconoce una serie de situaciones que los cultivadores y la gente usuaria medicinal venía planteando como habituales en su práctica de ejercicio del derecho a la salud, que el sistema penal no mira de la misma manera. Como la ley penal es rígida y a la vez el sistema de aplicación de esa ley penal es muy complejo, el ReproCan es indispensable para garantizar el acceso a derechos. ¿Cómo hacemos entonces para romper con el estigma que pesa sobre los usuarios de cannabis? Una de las puntas que para mí es esencial tiene que ver con la formación de las fuerzas de seguridad, que tienen un gran desconocimiento, con las fuerzas de los operadores judiciales, fiscales, defensores, jueces, para que empiecen a cambiar esta lógica punitivista que se tiene a través o esa mirada punitivista que se tiene de la planta de cannabis. Y como para mí acá lo que está en juego es el derecho a la salud, no podemos tener salud a través del punitivismo. Lo que pasa en el día a día son una serie de prácticas que tienen un arraigo muy fuerte en un sistema policial bastante complejo y un sistema judicial que naturaliza esto, y que por el cual ya Argentina está respondiendo a nivel internacional. Nosotros hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro, por ejemplo, por detenciones racializadas o de clase, digamos, con olfato policial a usuarios de drogas o a tenedores de drogas de escasa cantidad, por ejemplo. Tenemos también fallos Arriola, Basterrica. O sea, estos fallos y estas resoluciones ya existen hace muchos años. Y las prácticas policiales deteniendo una persona con un porro se mantienen. Entonces, ¿es un tema legislativo? No necesariamente. Es un tema de qué se elige perseguir y cómo.
Lo que pasa que acá, en el caso del cannabis, el tipo de derecho que se afecta es un poco más que la libertad. Si yo le afecto, le secuestro la medicación o la sustancia que usa para tratar su salud a una persona con una enfermedad grave, le estoy produciendo una afectación irreparable en los derechos humanos. En 2019 y 2021, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un stand de acceso a la justicia dentro de la Expo Cannabis, el evento sobre cannabis medicinal e industrial más grande de Latinoamérica. Hubo consultas masivas relacionadas con la persecución de personas usuarias de cannabis. La primera fue en el 2019, donde todavía no había cambiado la reglamentación que comenté anteriormente. Entonces se acercaba mucha gente al punto de acceso a la justicia pidiendo asesoramiento desde ¿puedo plantar? Si planto voy a ir preso. ¿Qué tengo que hacer si las fuerzas de seguridad llegan a mi casa y quieren allanar mi casa? Había mucho desconocimiento de parte de la ciudadanía, porque por un lado escuchan, existe el cannabis medicinal, hay un producto, un derivado de la planta de cannabis que permite que yo mejore mi calidad de vida, pero ¿qué pasa? Que no tengo acceso, no lo puedo comprar. En el año 2021, el año pasado, que fue una experiencia también muy importante porque en virtud de que habíamos atravesado la pandemia, se acercaron al punto de acceso a la salud 50.000 personas en forma presencial y unas 10.000 en forma virtual. A pesar de que había cambiado la legislación, la gente también se acercaba preguntando qué puedo y qué no puedo hacer con la nueva normativa. Fue otra experiencia muy positiva porque vemos que se acerca gente de tercera edad que tiene dolencias y cómo ha cambiado su calidad de vida a través de tomar el aceite de cannabis que le preparan sus nietos, gente joven, matrimonios, familias que se acercan. Yo creo que el rol del Ministerio Público de la Defensa es estar en esos lugares donde se asesora, donde se acompaña a toda la gente que tiene esta problemática de salud y que a la vez se ve inserta en el sistema penal o con miedo a entrar en el sistema penal. En los próximos años, el cannabis va a estar cada vez más presente en la escena productiva, especialmente en la industria nacional. Nosotros tenemos desde este año la ley 27.669, que es el marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, y a partir de que esa ley se ponga en práctica con la reglamentación que todavía no se sancionó, va a entrar el sistema privado a la producción de cannabis. De hecho, Argentina tiene ya 2 productos en venta en farmacias, el Combupidiol y el Cambis, que son 2 productos fabricados a partir de un IFA, un ingrediente básico, digamos que se importa, no se produce en Argentina, es industrializado, pero es a base de cannabis. Todo eso está por verse, recién empieza y además hay todo un desarrollo científico en proceso. Defensa Porteña presenta Otras Voces, Otros Sentidos. Mi nombre es Silvina Lewis, yo soy la directora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA. A través, digamos, de la domesticación, el hombre fue conociendo las plantas y las fue utilizando para distintos usos alimenticios, usos como pinturas o como uso medicinal. El INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por supuesto, en lo que es la parte vegetal, aborda un montón de cultivos. Dentro de esos está la planta de cannabis. Nosotros no podíamos abordar, antes de esta ley, el estudio de la planta porque no podíamos tener plantas porque cannabis es considerada un estupefaciente. Hoy en día, ya te digo, tenemos casi 30 proyectos aprobados por nuestro consejo directivo y 28 de esos están aprobados o un poquito menos por el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la 27350. Fue una ley que no vino acompañada de presupuesto, de manera que el INTA tuvo que empezar a articular con distintos organismos como provincias, municipios, ONGs, empresas públicas, privadas, para poder empezar a generar convenios de vinculación y poder ir avanzando en el tema. En general estamos tratando de evaluar distintas variantes, cepas, variedades,
germoplasma, como llamamos nosotros, de cannabis en distintas regiones del país. También poder proveer por ahí al ReproCan de materiales que uno le puede decir, mira, tengo esta variedad que en estas condiciones se comporta de esta manera o tiene esta concentración de cannabinoides y por lo tanto quizás sea la que le viene bien a algún paciente que está dentro del ReproCan, entonces siempre pueda estar utilizando la misma variedad, implementar buenas prácticas agrícolas, en conjunto con otros laboratorios, buenas prácticas de manufactura, intervenir en todo lo que es la cadena de producción. Eso sería un poco el resumen en general lo que están abordando los distintos proyectos que hoy tenemos. Hola, soy Fernando Soriano, periodista, autor del libro Marihuana, la historia. Es importante visibilizar y llevar la causa del cannabis a los grandes medios por razones, creo yo, obvias, en el sentido de que justamente son los medios de comunicación masivos, los más grandes, los que crean sentido en la población, son los que se han encargado de difundir falsas noticias sobre los efectos de la marihuana desde el origen de su prohibición, allá por los años 30 en Estados Unidos. Es de a poco, algunos medios están empezando a tener otra mirada, a reconsiderarla. Para eso ha sido muy importante toda la difusión de los efectos terapéuticos de la planta. Estoy seguro que hoy, si se sale a preguntar a la población qué opina, va a estar muy repartida la opinión entre legalizar o no legalizar, pero creo que está cambiando. Creo que todo este trabajo que se está haciendo de regulaciones y también esta apertura que hay en los medios y en la sociedad está haciendo que hoy no sea tan fácil castigar, perseguir y demonizar o estigmatizar a un usuario de cannabis. Sigue pasando, creo que es cada vez menos, y tengo la expectativa de que acá 10 años recordemos esto como un momento muy horrible, pero del pasado. Hola, soy Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, la ONG impulsora de la ley de cannabis medicinal. El uso del cannabis cambia la vida de las personas de forma sustancial, porque es una sustancia integral. Por ejemplo, a nosotras se nos acercan muchas personas adultas mayores con dolores crónicos o tal vez supongamos migraña, y lo que descubren es que además de mejorarle la aparición de estas crisis de dolor, además tienen mejor humor. La realidad es que nosotras entendemos que el prohibicionismo es un hijo del patriarcado. La sustancia marihuana está prohibida por muchos motivos, pero sobre todo por intereses económicos y por motivos políticos y de control social. Y donde aparece el control social, a la mujer siempre le va peor. A la organización se nos acercan muchas mujeres, diría que son amplia mayoría, y estas mujeres, además de tener alguna situación que no pudieron resolver en la medicina tradicional alopática, cargan con la culpa de desobedecer un médico, cargan con la culpa del que dirán, ¿no? Porque nosotras siempre somos mucho más juzgadas por ahí que el varón y estigmatizadas. A ver si todavía, por usar cannabis para nuestros hijos, somos malas madres. Así que sí, el prohibicionismo pesa mucho más sobre las diversidades y los cuerpos de las mujeres. Muchas preguntas y mucha información. Para terminar, algunas reflexiones. Para modificar el embate, digamos, por decirlo de una manera, prohibicionista, que sigue implicando afectación de derechos humanos y un derecho humano básico como es el ejercicio del derecho a la salud o el derecho a la salud, el problema es que lo que falta es mucha información y mucha capacitación. Tenemos que todos sacarle el prejuicio que tenemos con la planta, tenemos que obviamente capacitarnos, el conocimiento es elemental para poder sacar ese prejuicio, hay que hacer una modificación legislativa que por supuesto tenga perspectiva de género, que tenga una lógica ambientalista también, porque esto está abarcando todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y por supuesto con inclusión social.
Defensa Porteña, un podcast con información legal y completa para poder acceder a tus derechos fundamentales. Defensa Porteña es una producción del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad junto a la Agencia Nacional de Noticias, TELAM.